Comenzamos. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población y con los muy atentos saludos de la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, titular de la Secretaría General del CONAPO, les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy, titulada Las posibilidades de los dividendos demográficos en México, que nos impartirá el día de hoy la doctora Isalia Nava, de quien voy a leer su semblanza curricular. La doctora Isalia Nava Bolaños es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, licenciada en Economía, egresada de la maestría en Demografía y el doctorado de Estudios de Población del Colegio de México. En 2012 obtuvo el primer lugar del Premio Gustavo Cabrera Acevedo, otorgado por el Colegio de México, en la modalidad de investigación en población. De igual manera, ha sido acreedora al reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2007, en el área de investigación en Ciencias Económicas Administrativas. Por supuesto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y entre sus líneas de investigación y las publicaciones que realiza se encuentra la demografía y la economía, el impacto económico del cambio poblacional, la economía y envejecimiento de la población, género y economía, y por supuesto es miembro del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, y hoy tenemos el gran gusto de que nos acompañe. Por favor, doctora Cárdenas, buenas tardes. No sé si quiere dar algún comentario. No, dado que estamos un poco atrasados en atención al tiempo también de la doctora Nave, de quienes nos acompañan, dejaría que comenzáramos, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero saludar a todas, a todos que nos acompañan el día de hoy. Es para mí un gusto estar frente a ustedes y presentar esta ponencia que tiene por título Las posibilidades de los dividendos demográficos en México. En la siguiente lámina vamos a ver parte del contenido de la presentación. Voy a comenzar primero por hablar de manera muy general sobre la parte vinculada con transición demográfica, dado que se vincula con los dividendos demográficos, para que entendamos de dónde sale este planteamiento, cómo se relaciona con los cambios demográficos que vive el país. Voy a hablar también de los elementos vinculados con bono demográfico, con otros enfoques más recientes que es el de los dividendos demográficos, y aquí poner mucho énfasis en lo que es el bono de género. Entonces, estos son los principales elementos en los cuales voy a centrar la presentación. En la siguiente lámina, por favor, podemos comenzar con la parte que se vincula con transición demográfica. Cuando hablamos nosotros de transición demográfica, nos referimos a un proceso demográfico que se caracteriza por el paso de altos niveles de mortalidad y fecundidad a niveles que son bajos y controlados. Es importante mencionar que esta teoría de la transición demográfica prevalece en todas las sociedades. Hay una serie de diferencias en el momento en el que inicia el descenso de las variables, tanto de la mortalidad como de la fecundidad, y hay diferencias en el tiempo en que ambas variables llegan a niveles que son bajos, niveles que son controlados, pero todas van a pasar por este cambio en estas principales variables. Además, de ello se agrega también el efecto que tiene la migración. En el caso de México, tenemos que nosotros nos caracterizamos por la rapidez con la cual se está llevando a cabo este proceso de transición demográfica. Mientras que Europa tardó entre 150 y 200 años en llegar a los porcentajes de población mayor que ahora tienen, nuestro país alcanzará estas cifras en menos de 4 décadas. Derivado de ello, países europeos contaron con el tiempo suficiente para consolidar el desarrollo económico y social y hacer frente a la demanda de este sector de la población en edades avanzadas, en tanto que nosotros, como sociedad, vamos a tener menos oportunidad en términos de tiempos. Entonces, es por eso que es muy importante analizar este proceso de transición demográfica y las particularidades con las que se lleva en un país como el caso de México. Hay distintas variables que intervienen, como mencionaba, la parte de la mortalidad es una de las principales variables que intervienen. En el caso de la mortalidad para nuestro país, estos cambios que se presentaron
se debieron a las mejoras en las condiciones socioeconómicas del país, que se reflejaron en avances tecnológicos, sobre todo en el ámbito médico, en la expansión de la infraestructura sanitaria, en los servicios de salud, en la implementación de medidas de higiene y de salud pública, en la elevación de los niveles de escolaridad. Todos estos elementos se tradujeron en una reducción importante de la mortalidad, que a su vez llevó a un aumento en la esperanza de vida. Está aumentado de manera significativa en las últimas décadas y nos ha permitido avanzar de manera importante en este proceso de transición demográfica. En la siguiente lámina hablamos sobre los cambios en la fecundidad. Estos cambios en la fecundidad pues, se presentan de manera significativa durante el siglo pasado. En un inicio, el control de la fecundidad se puede ubicar en los años 60, cuando un grupo de mujeres pioneras, urbanas y con altos niveles de escolaridad redujeron el número de nacimientos. Posteriormente, se presentó una generalización de las nuevas pautas reproductivas a través del uso masivo de métodos anticonceptivos y de las transformaciones de las normas sociales. Todos estos elementos permitieron un cambio importante de esta variable y una reducción muy significativa de la fecundidad de nuestro país. En la siguiente lámina podemos también observar el caso de la migración. En el particular, para el caso de México, la migración adquiere relevancia, sobre todo en el siglo pasado. Sabemos que nuestro país se ha caracterizado por una notoria y una constante salida de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos, que aumentó de manera significativa en las últimas décadas del siglo pasado. Aquí en la lámina aparecen distintas fases que, en este caso, Jorge Durán identifica como importantes a lo largo del siglo pasado y que caracterizaron este flujo migratorio hacia Estados Unidos. A comienzos del siglo XX inicia un nuevo patrón migratorio. Este va a estar atribuido a las fuertes medidas de control migratorio que se presentan en el caso de Estados Unidos, pero también influyen elementos vinculados con nuestro país, como el caso de las crisis económicas que se presentan, el desempleo y la reducción en la demanda en Estados Unidos. Entonces tenemos un contexto en donde comienza a disminuir este flujo migratorio que va hacia Estados Unidos en lo que va de comienzos de este siglo y en lo que va también de estos años recientemente. Entonces, tenemos una evolución de estas variables que yo presentaba, de la parte de la mortalidad, la fecundidad y la migración, que nos ha llevado a unos cambios significativos en distintas variables demográficas que son importantes. En esta lámina podemos observar cómo se ha reducido de manera relevante la tasa de crecimiento anual producto de estas transformaciones demográficas. Actualmente es 0.8 la tasa de crecimiento de la población. Entonces, esto da cuenta pues, de las transformaciones relevantes que se han presentado en nuestro país en los últimos años, en las últimas décadas, y que son consecuencia de este cambio en esta dinámica demográfica de la cual hablaba. Pero además de este cambio que se presenta en las tasas de crecimiento, otro elemento que es muy importante es el cambio que se presenta en la estructura por edades de la población. En la siguiente lámina podemos observar de manera clara cómo se ha modificado significativamente la pirámide poblacional. Hemos pasado de estructuras que son muy jóvenes a estructuras que son envejecidas. En 2060 podemos observar que se proyecta ya una pirámide de población caracterizada por un porcentaje importante de la población en las edades avanzadas. Y este elemento pues, es muy importante porque nos da cuenta de este cambio que se presenta en nuestro país y que es consecuencia de la variación de estas variables que presentaba yo anteriormente, de la mortalidad, la fecundidad y la migración. En la siguiente lámina podemos también observar cómo las modificaciones que se presentan de la población, estas variables que mencionaba, tienen impactos importantes en términos de la estructura por edades de la población y de la participación de la población en distintos grupos por edades. Y esto nos va a llevar al siguiente elemento que me parece muy importante en la siguiente lámina y que se relaciona con el bono demográfico. Hablamos de un bono demográfico en el caso de México, y en general de todas las sociedades, cuando teóricamente tenemos más productores que consumidores,
Cuando tenemos es en términos demográficos, cuando tenemos una mayor participación de población en edades activas y laborales en relación con la población que demográficamente es dependiente. Estamos hablando de los bebés, de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores. Y esto representa un bono demográfico porque hay una menor presión para canalizar el producto que se ha generado, que como sociedad hemos generado hacia el consumo y por lo tanto una mayor posibilidad de inversión. En la siguiente lámina podemos observar el periodo en el cual se tiene identificado como el inicio de este bono demográfico para el caso de México, tomando en cuenta estas relaciones de dependencia demográfica de las cuales hablaba. Si tomamos en cuenta como dependencia demográfica, como dependientes demográficos a las personas en 0 a 14 años y a los de 65 y más, versus los de 15 a 64, que serían la población que estaría generando estas posibilidades de ingresos, podemos observar que este bono demográfico inicia en 1972 y concluye en 2030. Es decir, tenemos una duración de 58 años de este bono, potencialmente de este bono demográfico, de acuerdo con las últimas estimaciones de las proyecciones que realizó CONAPO, ¿no? Que es importante mencionar que ya está aquí actualizado, ¿no? Entonces, hay una extensión, todavía tenemos unos años más a partir de estas últimas estimaciones que elabora CONAPO. Ahora, es muy importante mencionar en este análisis del bono demográfico que en la siguiente lámina, por favor, podemos ver que hay elementos que tenemos que tomar en cuenta. Hablábamos de esta relación de dependencia y aquí es importante considerar que tenemos dependencias demográficas y que se traducen en dependencias económicas, sociales, en otro tipo de dependencias de distinta naturaleza. Vamos a pasar de momentos en los cuales teníamos una mayor participación de esta población de niños, de jóvenes, a otros en donde va a ser notoria la participación de la población en las edades avanzadas. Y es importante considerarlo porque en el caso de la población menor, de los niños, de los jóvenes, podemos identificar más o menos cómo van a ser las necesidades de estos subgrupos de la población. En el caso de la población mayor, aquí tenemos más dificultades porque muchas veces no se puede estimar con suficiente anticipación cuáles van a ser las cargas que representan, las cargas económicas que van a representar por temas vinculados con la parte de salud, con temas vinculados por la parte de discapacidad y los cuidados que van a requerir, ¿no? Estos no se predicen tan fácilmente en tiempo, en naturaleza y en monto de las necesidades de las personas mayores. Además, las necesidades médicas de las personas mayores suelen ser mucho más altas en comparación con los gastos que se necesitan para atender a un grupo de la población que está en las edades 0 a 14 años. Entonces, ahí es muy importante tomar en cuenta estos dos elementos, ¿no? El de la dependencia demográfica y las diferencias marcadas que hay entre estas relaciones de dependencia. En la siguiente lámina podemos entonces pues cuestionarnos, ver si hasta dónde hay realmente un aprovechamiento del bono demográfico tomando en cuenta pues estos elementos. La literatura que se ha desarrollado para el caso de México nos anticipan, lo que ha visto es que existe un poco aprovechamiento. Algunos de los estudios clásicos que aparecen aquí en la presentación son estos. Por ejemplo, Hernández Laos estima un modelo econométrico donde identifica que el bono demográfico contribuyó apenas con medio punto porcentual a las tasas de crecimiento. Manuel Ordorica, por su parte, hace un análisis y considera que no se ha aprovechado pues este bono demográfico y que más bien estamos en la presencia de un pagaré demográfico. Francisco Alba, Israel Vanegas, Silvia Yurguli ponen mucho énfasis en la necesidad de tomar en cuenta las políticas públicas para el aprovechamiento real de este bono demográfico. Y bueno, a partir de estos elementos, de estos antecedentes, pues lo que tenemos es un escaso aprovechamiento del bono demográfico para el caso de México y surgen aquí otros elementos que es importante mencionar y en la siguiente lámina podemos ver
estos, ¿no? Las desviaciones del bono demográfico. Cuando nos centramos en esta parte del bono demográfico, ya decía yo que es un concepto netamente demográfico con supuestos pues muy fuertes, estamos asumiendo que todas las personas en edades 15 a 64 van a sostener al resto de la población y en realidad pues esto no siempre sucede. Tenemos personas que trabajan de manera remunerada más allá de los 65 en adelante, ¿no? Y también tenemos personas que no trabajan remuneradamente, principalmente mujeres, pero que realizan un trabajo doméstico y de cuidados que es importante para la sostenibilidad de la vida humana. Entonces hay que considerar también ese trabajo no remunerado. Y a partir pues, de considerar como estos elementos que hay, los supuestos fuertes que se manejan detrás del bono demográfico, es que surgen otras propuestas de análisis, otros enfoques. El primero de ellos es la parte de los dividendos demográficos, de los cuales vamos a hablar en la siguiente lámina, y después vamos a pasar al bono de género. En relación con los dividendos demográficos, este es un planteamiento pues, ya tiene algunos años, es un planteamiento que se atribuye a distintos autores. Aquí en la presentación hago referencia a las principales ideas que mencionan Ronald Lee y Andrew Mason. Para ellos describen el primer dividendo como un momento durante el cual se busca utilizar de manera efectiva al sector mayoritario de la población en edades activas para la generación de bienestar familiar, de desarrollo económico y de riqueza. El aprovechamiento, pues, es muy importante considerar elementos vinculados con las estructuras sociales, económicas, con las políticas que predominan en ese momento en los distintos países para que puedan realmente consolidarse ese primer dividendo demográfico. Para estos autores, el segundo dividendo se relaciona con la mayor acumulación de activos financieros y se busca que este se convierta pues, en un desarrollo que sea sostenible porque estamos ya de cara frente al proceso de envejecimiento demográfico. Aquí es muy importante la generación de plus productivos, las políticas de salarios mínimos que estén bien diseñadas. En la siguiente lámina podemos observar los principales mecanismos de funcionamiento en el caso de estos dos dividendos, el primero y segundo dividendo. El primero de ellos es la oferta laboral, el segundo es el capital humano y el tercero es el ahorro. Pero para que estos mecanismos logren funcionar y logremos aprovecharlos, es muy importante la parte de las políticas públicas. En la medida que estén acompañados de las políticas públicas adecuadas, se podrá beneficiar la sociedad, las personas y la sociedad. En el caso de la oferta laboral, en la siguiente lámina podemos ver los principales elementos que intervienen en este mecanismo de funcionamiento. Y hay dos maneras en las que pueden utilizarse de manera efectiva las ventajas que nos da la transición demográfica, las oportunidades demográficas. Por un lado, tenemos el efecto del envejecimiento de estas generaciones que son las más voluminosas y que van avanzando primero hacia las edades intermedias, edades laborales y después hacia las edades avanzadas. Cuando esta generación tiene entre 15 y 64 años, bueno, es más probable que esté trabajando, ya vimos que hay desviaciones, pero es durante estas edades que se puede utilizar de manera positiva a este grupo de la población en términos de su participación en el mercado laboral, en términos de la generación de ingreso, y esto puede resultar pues importante para elevar la producción per cápita en los países. En diferentes investigaciones se ha encontrado que estas mayores participaciones en términos de volumen de población que está en el mercado laboral y también en términos de ingresos de la población ocurren entre los 20 y los 54 años. Entonces, aquí es donde se esperaría que hubiese un aumento más importante de la producción per cápita. Por otro lado, otro elemento que se vincula también con las modificaciones en transición demográfica que veíamos anteriormente y sobre todo con la parte de la reducción de la fecundidad es pues, la mayor probabilidad de que las mujeres ingresen a la fuerza laboral, ¿no? A medida que ha disminuido el tamaño de la familia, a medida que se han presentado
una serie de transformaciones importantes en términos de educación, en términos culturales, y esto también tiene efectos importantes en términos de mayor productividad y para los países en términos de la generación de un mayor crecimiento económico. Por otro lado, en el caso del ahorro, este es otro de los mecanismos que se identifica como relevante y que puede incentivar a un buen funcionamiento de los dividendos demográficos. Estos autores, David Kennedy y David Bloom, plantean que el proceso de transición demográfica fomenta el crecimiento del ahorro. Por un lado, pues vamos a tener a niños, vamos a tener bueno, sabemos que los niños, los adolescentes, las personas mayores van a consumir más de lo que producen, pero sabemos también que las personas en estas edades de trabajar van a producir, van a tener ingresos mucho más altos de lo que están consumiendo. Por lo tanto, van a tener posibilidades de aumentar el nivel de producción y con ello posibilidades de aumentar los niveles de ahorro. Y de ahí pues, el vínculo que se da con el ahorro, ¿no? Porque las diferencias entre ingreso y consumo van a ser mayores y de ahí va a estar la posibilidad de que ahorren. Además, tenemos distinta literatura que ha probado que las personas tienden a ahorrar más cuando se acercan a los 40 años y en los siguientes, cuando existen algunas con menos probabilidades de que estén invirtiendo en los hijos, dado que muchos de ellos en este momento de la vida ya dejaron de atender como las necesidades más básicas de las hijas, de los hijos, y por otro lado, frente a un motivo de incertidumbre y la necesidad de prepararse para el momento de la jubilación. Entonces hay otro elemento que nos lleva a identificar cómo se puede presentar una mayor formación de ahorros cuando tenemos a esta población en estos grupos de edad y que es consecuencia de la forma como variaron estas variables de fecundidad en las décadas pasadas. Por otro lado, también aquí es importante tomar en cuenta los efectos de la mortalidad, del aumento en la esperanza de vida. En la medida en que ha mejorado la salud y tenemos una mayor esperanza de vida, ha llevado también a que las personas puedan ahorrar más, porque de pronto pueden estar destinando parte de estos recursos hacia el ahorro en lugar de dedicarlos hacia situaciones vinculadas con la salud. Y por otro lado, pues, es el aumento en la esperanza de vida, ¿no? Y esta necesidad de acumular más recursos, más activos para hacer frente a una etapa en las edades avanzadas que cada vez se extiende más por este aumento en la longevidad. Entonces, estos son algunos de los resultados que identifica la literatura. Y en esta lámina podemos observarlo, ponemos de manera más ilustrativa. En color verde aparece los ingresos laborales de la población a lo largo de todas las edades. Entonces podemos observar cómo este ingreso laboral sigue el planteamiento de hipótesis de ciclo de vida que plantea Modigliani en términos de que los ingresos pues son bajos al inicio del ciclo de vida y conforme va aumentando en las edades podemos observar cómo comienza a aumentar el ingreso por trabajo de las personas hasta llegar a un punto máximo y después de ahí comienza a descender, ¿no? Hasta en algunos casos de la población que tiene la posibilidad de retirarse con una pensión contributiva, pues se cortaría en las edades 60, 64 años. Y otro grupo de la población tiene que seguir participando en el mercado laboral frente a la ausencia de una pensión contributiva o cuando esta es insuficiente o puede tener una no contributiva pero es insuficiente y se mantiene en el mercado laboral. Entonces el punto importante aquí en esta línea verde es que podemos identificar de manera agregada cuál es el ingreso en este ejercicio, que es un ejercicio que se hace a partir de una metodología que se desarrollada por Ronald Lee y Andrew Mason del enfoque de transferencias a partir de intergeneracionales. A partir de este enfoque pues podemos observar, podemos imputar a cada una de las edades cuál va a ser el ingreso y el consumo, y la gráfica que estamos presentando aquí es en términos agregados de toda la población de 0 años, de 5 años, ese es el ingreso de toda la población en las distintas edades en ese año de 2014. Y en la línea azul aparece el gasto en consumo.
podemos observar que también este gasto en consumo sigue una línea que tiende más a suavizarse, a ser medio recta, y da cuenta de cómo se distribuye más o menos el consumo pues a lo largo de todas las edades. Y esta diferencia que queda aquí entre ingreso y entre consumo, que podemos observar que es muy poquita, esas son las posibilidades del ahorro que mencionábamos anteriormente. Solamente en este momento tenemos posibilidades de ahorrar porque el grueso de la población está generando más ingreso del que se está requiriendo para el consumo. Y podemos observar pues, que para el caso de México es muy corto, ¿no? Son de cuando tienen 39 a 52 años. Es un periodo de la vida muy cortito donde la población está dedicando a las posibilidades de que pueda ahorrar, ¿no? Y que tiene ingresos que son más altos que el consumo, solamente 14 años. Y este elemento pues, se vincula con la parte de formación del ahorro y este mecanismo que mencionaba anteriormente y de alguna manera ya nos está pues, mostrando que para el caso de México hemos tenido pues, pocas posibilidades porque nuestros ingresos son bajos, nuestro consumo es alto y tenemos pocas posibilidades del ahorro. En la siguiente lámina podemos observar de manera general, aquí el comportamiento de estas variables de ingreso, de consumo en distintos años. Y podemos observar, se modifica porque vamos tomando, pues se van tomando distintas fuentes distintas encuestas a lo largo del tiempo, a partir de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares y del sistema de cuentas nacionales, se van estimando los perfiles tanto de ingreso como de consumo en distintas edades, y la que me parece importante es la última, ¿no? La del promedio, que nos permite identificar más o menos cómo son los perfiles de ingreso y de consumo en este periodo de análisis del 1992 a 2010, y nuevamente vemos esta diferencia que se presenta entre el ingreso, que aparece en una línea punteada en la gráfica que está en la parte de abajo, y en el caso del ingreso, perdón, aparece en una línea continua y el consumo aparece en una línea punteada, y esa diferencia que se presenta pues es muy, muy, muy pequeñita, y son las posibilidades de ahorro que hemos tenido como posibilidades de ahorro en nuestro país. Y esta lámina ya nos está acercando más pues, a la realidad. Anteriormente presentábamos el planteamiento del bono demográfico y veíamos los supuestos muy fuertes que se presentaban porque pues, realmente, pues, sí, no todas las personas que nosotros asumíamos como dependientes lo eran y viceversa. Aquí en esta lámina que estamos presentando, pues esta es nuestra realidad como país. Aquí sí estamos revisando cuáles son las posibilidades de ingreso en cada una de las edades a lo largo, pues, a lo largo de la vida. Y estamos observando pues, que en realidad tenemos pocas posibilidades de ahorro, a pesar de que en las edades activas pues, tendrían que caracterizarse por una mayor posibilidad de formación de este ahorro, y que como sociedad estamos en este momento caracterizados por una mayor participación de población en edades jóvenes, en edades adultas. Por lo tanto esperaríamos que en términos agregados pues fuera más alto estas variables, esos perfiles de ingreso que estoy presentando. Pero vemos que no es así, y da cuenta ya de los efectos negativos que se pueden presentar del poco aprovechamiento de los dividendos en relación con distintos mecanismos, en este caso en la formación de ahorro. En la siguiente lámina podemos ver el caso del capital humano. Estos dividendos demográficos también identifican que otro de los mecanismos que son relevantes para el funcionamiento es la formación de capital humano. Hay una extensa literatura que encuentra una correlación positiva entre la parte de educación y la parte de ingresos, y nuevamente si lo volvemos a relacionar con la dinámica demográfica que se ha caracterizado en nuestro país, podemos ver que esta reducción de la fecundidad se ha traducido pues, en una menor presencia en el número de hijos, y con esto con una mayor oportunidad de que los padres dediquen más tiempo, más dinero para cada hijo o hija,
y esto puede tener un efecto que es positivo en la fuerza laboral en la medida que se vuelven pues más productiva, que tienen salarios más altos, que tienen un mejor nivel de vida. Y de ahí es como se identifica este posible efecto que pueda tener la formación de capital humano en la economía, en el crecimiento económico y el uso adecuado de estos dividendos demográficos. Por otro lado, el hecho de que los hijos puedan estar más tiempo en la escuela, más tiempo recibiendo educación, pues también se relaciona con elementos positivos en términos de una mayor productividad y las posibilidades de comenzar a trabajar pues más tarde, pero con una mayor formación, con una mayor, pues se esperaría con una mayor educación que les proveyera de más oportunidades de encontrar trabajos con ingresos que son más altos. Entonces, ese se esperaría que fuera el efecto que tiene el capital humano en distintas variables económicas, como es la parte de los ingresos y posteriormente en el crecimiento económico de los países. En la siguiente lámina podemos observar este ejercicio que hacen Rentería y otros autores, y ellos nuevamente están se están obteniendo los perfiles de ingreso de la población por niveles de escolaridad, como los que presentaba en las láminas anteriores. Y lo que podemos ver aquí es que los perfiles de ingreso de la población con mayores niveles de escolaridad, en este caso es posterior a la secundaria, están aquí en color azul, son mucho más altos que la población que tiene los menores niveles de escolaridad. Podemos observar pues las marcadas diferencias que hay, ¿no? Entre cuando tienen, por ejemplo, primaria y los que tienen los niveles de escolaridad más altos. Y aquí podemos ver en términos ya empíricos la importancia de la formación de capital humano, en este caso la importancia de la escolaridad en variables que se vinculan con el aprovechamiento de los dividendos demográficos, ¿no? La parte de ingreso, que podemos ver ahí cómo los perfiles son pues mucho más altos en el caso de la población con los mayores niveles de escolaridad, y eso permite las posibilidades de que tengan una mayor generación de ahorro las personas. Entonces, eso es para identificar pues cuáles son la forma como actúan estos mecanismos que mencionaba yo antes, que se identifican relevantes en este planteamiento de los dividendos demográficos: la oferta laboral, el ahorro, la formación de capital humano. Y viendo como algunas láminas donde podemos observar pues que para el caso de México, a pesar de que están estas posibilidades, pues no necesariamente las estamos aprovechando por los ingresos, que son muy, muy bajitos, con desigualdades, ¿no? Porque aquí vemos en la parte de la educación que la población con los mayores niveles tiene las posibilidades de formación de ahorro que pueden ser más altas, dado que sus ingresos son más altos comparado con el resto de toda la población. Y bueno, frente a estos resultados que se están presentando en distintos países, sobre todo en países en desarrollo, surgen otros conceptos que buscan pues utilizar de manera eficaz las oportunidades que nos brinda la población y los cambios en esta dinámica demográfica. Y en la siguiente lámina se hace referencia al tercer dividendo demográfico. En los últimos años se ha puesto mucho énfasis en este nuevo concepto de tercer dividendo demográfico, dado que los países desarrollados pues ya pasaron el primer dividendo demográfico, están en el segundo y se está planteando ahora la parte del tercer dividendo demográfico. Y en este se plantea que es muy importante la creación de salud en las edades avanzadas, y la única manera que se tiene para lograr que la población en las edades avanzadas esté saludable es con un enfoque de prevención, tanto en términos de las enfermedades que puedan presentar como de las discapacidades y de la promoción de la salud. Se pone mucho énfasis en que este enfoque de prevención de la salud se presente a lo largo de todo el ciclo de vida, con énfasis en las primeras edades, dado que van a tener un efecto importante y van a repercutir de manera significativa en las edades avanzadas, en la manera en que se invierta adecuadamente en cada una de las edades y de las etapas
del ciclo de vida, las personas van a tener mayores oportunidades de llegar sanas a estas edades avanzadas, y se plantea que es muy importante la creación de sistemas de atención médica, social, de salud, de una manera integral, donde también se ponga mucho énfasis y atención a los aspectos vinculados con la atención geriátrica. En el momento en el que disminuye la morbilidad y la discapacidad, las personas van a poder, pues, vivir más años, pero van a poder tener más años de vida que van a ser saludables, que van a estar de manera independiente, que van a estar de manera activa y que pueden también, pues, estar de manera comprometida con la sociedad, y esto puede representar mayores niveles de bienestar para la población y también menores costos de atención médica y una menor necesidad de atención a largo plazo. Entonces, este es de los nuevos elementos en los cuales se está poniendo mucho énfasis y enfatizando, pues, en la necesidad de atender la salud desde las edades tempranas y a lo largo de todo el ciclo de vida. Otro de los conceptos que son relevantes y en los cuales se ha puesto también bastante atención en términos del análisis de las implicaciones del cambio demográfico en variables económicas es el bono de género. En la siguiente lámina podemos observar lo que se menciona sobre el bono de género. Hablamos de un bono de género en términos de un potencial beneficio económico que se puede obtener con el incremento de la participación femenina en el mercado laboral. Y aquí decimos que existe una oportunidad de aprovechamiento. En la siguiente lámina, por favor, podemos observar, estos son algunos ejemplos. Este es un estudio que se realiza en la CEPAL, y los autores lo que hacen es revisar el crecimiento del PIB per cápita en distintos países, y lo estudian a partir de la suma de 4 factores. Por un lado, el producto por trabajador, la tasa de participación laboral en las edades laborales, la población en las edades de trabajar y el crecimiento de la población total. Y para estos autores van a identificar el bono demográfico como la diferencia entre la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar y la población total, y el bono de género lo van a medir a partir de la tasa de crecimiento de la participación laboral en las edades de trabajar. Prácticamente está definida por los cambios en la participación femenina, ¿no? Ellos observan que la participación, en la anterior todavía, observan que la participación de la población masculina más o menos es constante como a lo largo del tiempo, y donde vemos cambios importantes es en la participación de la población femenina. Por eso es que tienen este supuesto fuerte. Y los autores encuentran que para el caso de México, entre 1900, está ahí en este rectángulo rojo, entre 1980 y 2010, el bono demográfico contribuyó con 1 punto porcentual sobre el PIB per cápita y el bono de género con 0.4 puntos porcentuales. En 2010-2040, la contribución del bono demográfico, que es en la gráfica de abajo, se va a reducir de manera importante, pero la contribución del bono de género va a ser muy importante. Ellos encuentran estos resultados, ¿no?, a partir de las estimaciones que realizan. Aquí es, pues, muy importante tomar en cuenta distintos elementos en relación con la participación de las mujeres para el caso de México. En la siguiente lámina podemos observar las tasas de participación económica para el caso de México, y vemos que efectivamente hay una brecha importante entre la parte masculina y la parte femenina, y una brecha que a lo largo del tiempo se ha cerrado, sobre todo en la última década se ha cerrado de manera significativa, pero todavía es bastante amplia. Entonces, lo que plantea este bono de género es que si las mujeres tuvieran esta tasa de participación económica similar a la de los hombres, los dos perfiles que fueran más altos, pues hay una mayor posibilidad todavía ahí de generar este ingreso, de generar ahorro y, bueno, de generar crecimiento económico para los países. Sin embargo, es muy importante, en la siguiente lámina, es muy importante tener en cuenta algunos elementos. Uno es, pues, la necesidad de considerar el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Muchas de estas mujeres que no forman
parte de la actividad económica, es porque se encuentra realizando trabajo doméstico y de cuidados que es no remunerado, como mencionaba antes, que es importante para la sostenibilidad de la vida humana, también para la reproducción de la fuerza de trabajo, y porque en este tipo de análisis, pues de pronto se está asumiendo que ellas van a incorporarse en el mercado laboral, pero no se está poniendo atención en qué va a pasar con todas esas tareas de cuidados que en este momento ellas las están haciendo y muchas veces, más bien siempre sin recibir una remuneración económica, ¿no? Y que tiene también pues una serie de efectos que pueden ser también importante analizar. Y bueno, el otro es el elemento que es muy importante considerar cuando hablamos del bono de género, es la necesidad de lograr la igualdad de género en el mercado laboral. En el caso, en la siguiente lámina, nada más para ver cómo son las tasas de, cómo es la participación, el tiempo promedio que dedican las mujeres a las actividades no remuneradas. En la parte de arriba está la población económicamente activa, en la parte de abajo la población económicamente activa, y podemos observar pues como las barritas de las mujeres hay una mayor participación, mayor tiempo dedicado a estas actividades, que es notorio en el trabajo doméstico de cuidados, ¿no? Para enfatizar la importancia de estos trabajos que realizan las mujeres. Y en la siguiente, ahora sí, ya ponemos mucho énfasis en la parte de las condiciones en las cuales participan las mujeres en el mercado laboral, hablando del caso mexicano, y tenemos que tomar en cuenta que en nuestra sociedad pues todavía permean situaciones vinculadas con la presencia de una segregación horizontal, de una segregación vertical, de una segregación horizontal, porque tenemos todavía una concentración importante de las mujeres en categorías ocupacionales que son femeninas, de acuerdo con la división sexual del trabajo, ¿no? El caso de las enfermeras, de las trabajadoras sociales, entonces ahí tiene que haber todavía un cambio importante. Pero también una mayor segregación vertical, porque hay una mayor aglutinación de las mujeres en puestos de baja jerarquía. Existe una extensa literatura sobre la existencia y persistencia de pisos pegajosos, eh, y también las pocas posibilidades que tienen las mujeres de ocupar estos puestos jerárquicos, a pesar de que tienen altos niveles de calificación, que en muchas ocasiones son incluso iguales o son mayores a las de sus congéneres varones. Entonces todavía existen estos techos de cristal muy marcados en el mercado laboral, ¿no? A ello se agrega, bueno, estos elementos de segregación horizontal, segregación vertical que se presentan en el mercado laboral, es importante tomarlos en cuenta porque además de los efectos negativos para las mujeres, pues tienen una serie de efectos negativos en términos macroeconómicos, en términos de los beneficios que se puedan obtener en términos de crecimiento económico, ¿no? Son las principales fuentes de rigidez del mercado de trabajo y de la ineficiencia económica. Entonces, el aprovechamiento de este bono de género tiene que tomar en cuenta estos elementos. Hay que cerrar estas brechas de incorporación de las mujeres en la actividad económica, pero hay que revisar en qué condiciones están participando las mujeres en el mercado laboral. En la siguiente lámina podemos observar rápidamente un ejercicio que hice, donde yo estoy tomando aquí en cuenta el modelo que estima Hernández Laos para identificar cuál es el efecto del bono demográfico. Es una propuesta de Hernández Laos para trabajarla, y ahorita vamos a ver cuáles son las variaciones de acuerdo a distintos supuestos. Aquí en esta lámina lo que tenemos es una aproximación simple que permite identificar el efecto del bono demográfico sobre la tasa de crecimiento de la economía mexicana. Yo lo hice para el periodo de 2005-2015 y es básicamente una descomposición algebraica de la tasa de crecimiento y está descompuesta en distintos factores. Por un lado, tenemos en esta ecuación podemos ver distintas variables que a partir de las cuales se puede descomponer el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y si hacemos como toda la derivación, sacamos los logaritmos y derivamos el tiempo, vamos a obtener que
la tasa de crecimiento promedio anual se obtiene a partir de el ingreso, que es en este caso Y, que es el Producto Interno Bruto, un alfa, que es la productividad media del empleo remunerado, un F, que es la tasa de formalidad, y la tasa bruta de participación, y bueno, en este caso N está ahí con la población total. Entonces, en la siguiente lámina tenemos el ejercicio. Aquí tenemos nuestra Y, que es el Producto Interno Bruto. Vamos a revisar, o tenemos que durante 2005-2015 el Producto Interno Bruto registró una tasa de crecimiento de 2.36 puntos porcentuales en promedio cada año. Al descomponerlo, encontramos aquí en los alfas, en el primer renglón, encontramos que 1.04 puntos porcentuales se deben al incremento de la productividad media de la ocupación formal. En ese caso, menos 0.57 corresponde a la tasa de crecimiento de la formalidad. Tiene un efecto negativo porque a pesar de que hay un incremento de la productividad, como la población está en la informalidad, pues tiene un efecto negativo. Entonces, por eso ahí contribuye de manera negativa. Ese 0.68 es el resultado de los movimientos de la tasa bruta de participación y el 1.21 es el resultado del crecimiento de la población. Entonces, siguiendo esta metodología de Hernández-Laos, el efecto neto del aprovechamiento del bono demográfico es de 0.11 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB. Si nosotros hacemos el mismo ejercicio, pero ahora asumimos que hubo un aumento en la población económicamente activa porque hubo una mayor participación de las mujeres, veíamos en nuestras gráficas anteriores que todavía no todas ellas participaban en la actividad económica, había brechas importantes, que la brecha se cerró y ahora están participando con las mismas tasas y los mismos perfiles que los hombres. Podemos observar que en este caso vamos a tener pues que el producto se mantiene igual, se mantiene en 2.36 y vamos a observar que va esta F que nos daba cuenta del efecto que tenía la formalidad, disminuye tiene un efecto negativo de manera importante, de menos 3.02. Y esto es porque porque las mujeres se incorporaron al mercado laboral, pero se incorporaron en actividades que no están en la formalidad. Entonces tiene un efecto negativo sobre la descomposición del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el siguiente escenario, cuando las mujeres participan en la población económicamente activa, que se integran al mercado laboral, pero que además están participando en actividades formales y que la tasa de formalidad es más alta, lo que tenemos aquí es que digamos que hay un efecto que ya no es negativo, ¿no? Y tenemos que ya aumenta, y tenemos entonces que el efecto neto del bono demográfico aumenta de manera importante. Entonces, si vemos las diferencias entre la fila 2 y la fila 3, al momento de incorporar a las mujeres en el mercado laboral, en la informalidad, el efecto del bono demográfico, el efecto es el mismo que si no estuvieran participando en el mercado laboral. O sea, solo va a haber un efecto positivo, significativo, en la formación de este bono demográfico en la medida en que ellas participen en actividades que sean formales. De otra forma, se está desperdiciando esa fuerza laboral, esa mano de obra. Y lo mismo pasa en el caso de la población masculina. En la medida que están estas actividades que son informales, pues tienen un efecto que es de pronto negativo en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y en la próxima lámina, ahí de nuevo poner énfasis en la necesidad de poner atención a la participación de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, ya para concluir, creo que es muy importante analizar y tomar en cuenta las oportunidades que nos provee la dinámica demográfica, sobre todo que podemos anticipar con mucho tiempo la variación de estas variables, de la fecundidad, de la mortalidad, de la migración, podemos anticiparlas, algunas con todavía mayor precisión,
Y los retos que plantea para nuestro país, pues esta mayor participación de población en activas y laborales y posteriormente el envejecimiento de la población. Y ya vimos que hay algunos mecanismos que ofrecen la oportunidad de aprovechar esta ventana de oportunidades demográficas, estas ventajas demográficas que se nos plantean desde distintas variables, pero es muy importante siempre considerar la parte de las políticas públicas, ¿no? Es muy importante, voy a poner énfasis aquí en la parte del capital humano, en construir la infraestructura necesaria para apoyar el capital humano. Veíamos que los perfiles de la población con mayores niveles de educación tienden a ser más altos en comparación con el resto de la población, pero es importante ahí de políticas públicas que nos ayuden a utilizar de manera efectiva este capital humano. Y el otro elemento que es muy importante, que lo veíamos también, es la parte del bono de género. Es cierto que es muy importante que se cierren estas brechas en la participación económica y que las mujeres deben, pues, las que quieren también, deberían de poder participar y desarrollar estas actividades económicas. Sin embargo, no tenemos que dejar de lado la parte vinculada con el trabajo no remunerado. Y ya nada más para cerrar, me parece que es muy importante que en general, sobre todo en la parte de políticas públicas, estemos pensando en una justicia intergeneracional, en que pensemos la forma de garantizar que las condiciones de vida de las generaciones presentes puedan satisfacerse de la misma forma que las generaciones futuras, que pensemos en conceptos dinámicos, donde las políticas públicas siempre incorporen miradas de largo plazo y tomen en cuenta pues las necesidades de las próximas generaciones para que podamos tener un bienestar económico y un desarrollo que sea sostenible. Y bueno, con eso termino mi participación y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctora Nava. Excelente la presentación, muy buena la información que retoma todos estos elementos de las políticas públicas centradas en la población, en la gente, en las necesidades de las mismas y del desarrollo. Le daría la palabra a la doctora Rosario Cárdenas si quiere ahondar un poquito más para después, si les parece bien, tener una breve ronda de preguntas y respuestas. Adelante, doctora Cárdenas. Muchas gracias. Pues felicitar a la doctora Nava por una aproximación muy comprensiva e integral a este fenómeno que a todos quienes estamos en el área de población nos interesa. ¿Cómo combinar los fenómenos de cambios en mortalidad, fecundidad y migración con los aspectos económicos? ¿Y cómo ello nos permite entonces identificar las áreas de oportunidad que nos permitirían definir políticas públicas más acordes a las necesidades actuales y sobre todo futuras? Es un punto de preocupación el hecho de que, habiendo tenido generaciones muy voluminosas, nosotros no hayamos podido aplicar un esquema de adquisición de habilidades para el trabajo suficientemente amplio como para que eso por sí mismo hiciera una diferencia. Y la incorporación de la perspectiva de género que la doctora Nava nos señala es fundamental. Tenemos tasas de participación económica muy bajas aún para la región y eso por sí mismo se traduce en una insuficiencia en el dinamismo económico y una afectación a los niveles de Producto Interno Bruto. Adicional al componente económico, la perspectiva de género lo que nos está diciendo es cómo estamos perpetuando esta condición donde las mujeres tienen el rol tradicional y lo que eso implica para la sociedad en su conjunto. De tal manera que entonces es una discusión muy de vanguardia la que la doctora Nava nos propone y estoy segura que a quienes han seguido la plática les abrirá muchas preguntas y muchos elementos para avanzar en sus propios análisis, dado el cúmulo de información que nos ha mostrado. Dejaría abierto el micrófono para que la doctora Bonilla nos conduzca si hay algunas preguntas y por supuesto veo que están apareciendo algunos comentarios para la doctora Nava en el chat.
Muchas gracias, doctora Cárdenas. Sí, comentarle que por parte de COPLADE, Baja California, le envían una gran felicitación y piden les comparta sus datos. Lo mismo también el Consejo Estatal de Población de Sinaloa dice que excelente la presentación. Y igualmente la doctora Pedersini refiere que muy interesante y que le gustaría saber si en el aumento de la formalidad en el último modelo se considera que los hombres están en el mercado formal. Por otra parte, bueno, preguntan que si puede compartir su presentación. Y Virginia Muñoz menciona que muchas felicidades, que muy interesante la ponencia. Horacio Primo Sosa, que muchas gracias. Y igual Raúl Romo, muchas gracias. Lilia Buró, muy interesante la información. Doctora Isalia Nava. Serían todos. Les cedo la palabra, doctora. Sí, muchas gracias, Carla. En relación con la pregunta de Carla Pedersini, no está incorporada la parte de la incorporación de los hombres en la formalidad. La razón es porque este planteamiento del bono de género en esta investigación que yo retomé, que es de CEPAL, el énfasis es en cómo se modifican las tasas de crecimiento si aumenta la tasa de participación de las mujeres en la actividad económica, pero no ponen énfasis en las condiciones en las cuales aumentan. Entonces, en el ejercicio que yo hago, lo que yo trato de hacer es mostrar que no solamente importa la mayor participación, sino que también importa pues las características de incorporación, en este caso la posibilidad de estar en el mercado formal. Pero yo creo, o sea, si nosotros incorporáramos la formalidad, en el caso de los hombres y la posibilidad que tengan ellos de participar en actividades pues, que no sean precarias, creo que habría un efecto importante en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto y también del bienestar de las personas, ¿no? Creo que sería ahí interesante revisar cómo se modifican, no nada más para las mujeres, estas mejoras en las condiciones de participación en el mercado laboral, sino también para los hombres. Sí voy a compartir la presentación con la doctora Rosario Cárdenas para que se las haga llegar, con gusto. Muchas gracias, doctora. Doctora Cárdenas, no sé si quisiera ahondar un poco más. Ya no tenemos preguntas. Les pediría a quienes nos acompañan que si tienen preguntas, pues lo puedan agregar. Muchas gracias. Más bien, me parece que dado la cantidad de información que la doctora nos ha presentado y la claridad con la cual ha ido enlazando los diferentes componentes, todos estamos en reflexión sobre cómo vamos a hacer uso de el material que nos ha presentado. Y ciertamente, como de costumbre, agradecer que la amabilidad con la cual nos va a compartir su material, porque eso nos va a permitir revisar con más detalle algunos de los elementos. Estoy segura que los cuerpos que nos han acompañado y aquellos que recibirán este material encontrarán de mucha utilidad los mensajes y las formas como la doctora Nava ha estado aproximándose al análisis de estos componentes. Me parece que no hay otra Carla Pedersini habla de si podemos entonces otro bono de formalidad, que sería una capa adicional del análisis que con esta aproximación está realizando la doctora Nava, y ciertamente sería muy interesante también incorporar eventualmente ese elemento en los modelos. Y encuentro que no hay más expresiones en el chat. Ya la doctora Nava dijo que nos va a compartir su presentación, entonces todos tendremos ocasión de contar con el material con el tiempo suficiente para revisarlo con más detalle dada la cantidad de información que ella maneja. Muy bien.
Pues, doctora Nava, ¿algún comentario final? Pues nada más decirles que dejé mi correo electrónico en el chat por si alguien quiere escribirme para solicitar alguna referencia bibliográfica, algún dato o cualquier cosa. Estoy ahí atenta al correo electrónico. Gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias. Yo, a nombre de la maestra Gabriela Rodríguez, titular de la Secretaría General del CONAPO, le agradezco mucho la muy interesante presentación, la claridad, la información tan precisa y tan oportuna para todas y todos. Y bueno, sé que va a ser de gran utilidad para los COESPOS. Entonces, muchísimas gracias y también agradecerles a todas y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, al igual que usted, doctora Cárdenas, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.